Esa llamada al 911 revelaría uno de los casos de abuso infantil más inquietantes jamás vinculados a una marca familiar de YouTube. 30 de agosto de 2023. Evans, Utah. Lo que estás escuchando no es una llamada de emergencia rutinaria, y este no es un caso rutinario. Porque antes de los arrestos, antes de los cargos penales y antes de que el mundo se enterara de lo que estaba sucediendo a puerta cerrada, todo comenzó con una mujer que se ganó un gran número de seguidores en línea gracias a su contenido sobre la maternidad. Worshiping your child will be placing your child's desires over responsibility. I am kind of a crazy mom in that I love my kids to wear red, white, and blue. They have been wearing red, white, and blue every year since they were wearing clothes. Esta es Ruby Franke. Durante años, Ruby fue el rostro del popular canal de YouTube 8 Passengers, un blog familiar que atrajo a millones de espectadores a la vida cotidiana de Ruby, su esposo Kevin y sus 6 hijos. El canal construyó su audiencia convirtiendo la vida familiar en contenido. Cumpleaños, vacaciones, disciplina, conversaciones, hitos. Todo formaba parte de la marca. You guys, we are in Florida. And the kids had no idea. Al principio, parecía el tipo de canal familiar que dominaba los inicios de YouTube. Una madre filmando la vida cotidiana, un padre en segundo plano y unos niños que crecían ante las cámaras frente a millones de personas. Pero con el tiempo, los espectadores no solo veían crecer a los niños Franke, sino que veían cómo se acumulaban las señales de alerta. Do you want to start dating? Like, I don't know if I've ever asked you that. I just assumed that you didn't. I wouldn't care if I started dating, but I'm 13 and I feel like I'm too young. You know that you can always come talk to me, right? If you ever want to. En su momento álgido, 8 Passengers tenía más de 2 millones de suscriptores. Para muchos espectadores, Ruby Franke parecía una madre estricta y de la vieja escuela que ofrecía consejos sobre la crianza de los hijos en una era obsesionada con compartir demasiado en línea. Y para muchos padres que lo veían, ese tipo de contenido les resultaba familiar. Pero otros ya empezaban a sentir que algo andaba mal. But you yelled at me. Shh. The fact that I yell at my kids is a secret. We don't want our viewers to know. Y aquí es donde el tono realmente empieza a cambiar. Cada vez más personas se sentían incómodas con lo que veían en el canal, los castigos, la forma en que se les hablaba a los niños y la frecuencia con la que la disciplina en sí misma parecía convertirse en contenido. You have to vote. Listen, if you do not vote for what fun you want, we will ensure you will have no fun at all. Las críticas se habían ido acumulando durante años. Los espectadores señalaban un ejemplo tras otro de lo que, en su opinión, cruzaba la línea entre la crianza estricta y la humillación y el castigo. One. Put your hands straight out. They're in. They're not supposed to be out. Shape your hands forward. There you go. En un video, Ruby obligó a su hijo a hacer flexiones por dejar los calcetines fuera de su lugar. My bedroom was taken away for 7 months and then you give it back like a couple weeks ago. I don't think our viewers know that. You've been sleeping on a beanbag. I've been sleeping on a beanbag since October. Chad came home from Anasazi and Russell was like, I want to try junking the basketball. And I lifted him up on the rim. And left him there for like 30 minutes. And he was just hanging on there. Do you think it's funny? Because And then I walk out. if you think it's funny, then that was 7 months ago. Maybe you need longer without a bedroom. It was not funny. En otro, uno de sus hijos reveló que había estado durmiendo en un puff durante 7 meses después de que le quitaran su habitación como castigo. Para muchos espectadores, ese fue el momento en que Ruby Franke dejó de parecer una madre inusualmente estricta y empezó a parecer peligrosa. A lo largo de los años, hubo múltiples llamadas a la policía a la casa de los Franke en Springville, Utah, incluyendo visitas de asistencia social. Algunas denuncias se referían a que los niños se quedaban solos, pero nada llegó a escalar lo suficiente como para detener lo que estaba sucediendo. Luego, en 2022, Ruby dejó de publicar regularmente en 8 Passengers. Y una nueva figura en su vida comenzó a ocupar el centro del escenario. Hi, I'm Jody Hildebrandt. I am at the second annual Women's Retreat in St. George, Utah. Esa mujer era Jody Hildebrandt, una consejera clínica de salud mental con licencia en Utah y fundadora de una empresa de coaching de vida llamada Connections. Ruby se involucró profundamente en el mundo de Jody. En Connections, Jody se posicionó como una persona que decía la verdad,
una solucionadora de relaciones y una guía para el bienestar mental. Ruby Franke terminó trabajando para ella y fue listada públicamente como entrenadora certificada de bienestar mental. Otra figura clave en el grupo era Pam Bottcher, presidenta de la Fundación Connections. A man or a woman can be being abusive and they still will have their children given to them, which is horrible. This little boy that you have depends on you, Mom. And I'm hoping that you will be a lioness to protect him. Connections ofrecía coaching personal, sesiones grupales y clases destinadas a mejorar los matrimonios, la crianza de los hijos y la responsabilidad personal. Pero Jodi Hildebrandt traía consigo su propia estela de controversia. En 2012, fue sancionada profesionalmente por violaciones éticas relacionadas con uno de sus clientes, un hombre llamado Adam Steed. She wouldn't let me leave therapy. She contacted other therapists and told them terrible things about me so that I couldn't get help elsewhere. She was just punishing me and trying to control my life when I started to ask certain questions. She just changed everything and went on a complete assassination. Adam Steed describió más tarde a Jodi como manipuladora, controladora y vengativa. Y no fue el único en dar un paso al frente. I was sleeping outside in the snow in the middle of winter in Utah. I wasn't allowed to have a bed. She told everyone that it was like a mummy bag, sub-zero type of sleeping bag. No, it was absolutely not. Her justification to the police was that she was preparing me for outdoor wilderness therapy. La sobrina de Jodi, Jessie Hildebrandt, también la acusó de graves abusos físicos, emocionales y psicológicos. A estas alturas se estaba perfilando un patrón. Jodi se presentaba a sí misma como brutalmente honesta y moralmente intransigente. Ruby se presentaba a sí misma como una madre disciplinada y sensata. Y la colisión de esos dos mundos tendría consecuencias devastadoras. So, Ruby, you want to tell us about what a mental fitness trainer is? Yes. So we are getting mentally fit. We are getting ready to be your mental fitness trainer. We're getting truth, really easy to teach and help you, and you're going to feel so much better. Absolutely. Juntas, Franke y Hildebrandt construyeron un mensaje público en torno a la verdad, la responsabilidad y la disciplina. Pero detrás de ese discurso, algo mucho más oscuro les estaba sucediendo a los dos hijos menores de Ruby. I just had a 12-year-old boy show up here at my front door asking for help. Esa llamada vino de un vecino de la zona de Ibins, Santa Clara. Se envió a unos agentes a la casa de Jodi Hildebrandt porque era allí donde se habían estado quedando dos de los hijos más pequeños de Ruby Frank, Russell y Eve. Uno de ellos había logrado escapar. We know there's been problems at this neighbor's house. He's emaciated, he's got tape around his legs, he's hungry and he's thirsty. And he asked us to call the police. So he's very afraid. This kid has obviously been, I think he's been detained. He's obviously covered in wounds. We need the cops here as soon as possible. Ese niño de 12 años era Russell Frank. Los investigadores supieron más tarde que había escapado por una ventana del sótano y había corrido a la casa de un vecino pidiendo comida y agua. El vecino lo describió como demacrado, herido y aterrorizado. La policía observó marcas de ligaduras en sus muñecas y tobillos. Los fiscales describieron más tarde cómo se le había aplicado pimienta de cayena y miel en las heridas antes de vendarlas de nuevo, lo que agravó las lesiones. Russell y su hermana menor, Eve, fueron trasladados al hospital con desnutrición y lesiones físicas. Pero en ese momento quedaba otra pregunta urgente. ¿Dónde estaban los otros hijos menores de Ruby? Agentes de múltiples agencias, incluyendo la policía de Springville y el grupo de trabajo de delitos graves del condado de Utah, se dirigieron a la casa de Ruby Frank en Springville en busca de los dos niños que aún no habían sido localizados. Forzaron la entrada, registraron la casa y descubrieron que los niños no estaban allí. Entonces los investigadores se enteraron de que Ruby se había puesto en contacto con Pam Bottcher. One other sibling that we're still looking for, considered still as dangerous, and DCFS has a warrant to take them both into custody. Pam was seen picking up the Springville Rec Center around 1:15 today, and that's how we kind of figured that out. How do you guys go out there? I'm looking for Pam. Is Pam in today? Yeah, it's my wife. Is your wife? She's here? Hi. Hello, Pam. How are you doing? Good. Pam Bottcher, la tercera figura de Connections. Las dos niñas fueron localizadas finalmente en la casa de Pam y afortunadamente se encontraban físicamente ilesas. Pero cuando los agentes se presentaron en su puerta,
Tanto Pam como su esposo parecían desconcertados por lo que estaba sucediendo. We'll go ahead and get the copy of the warrant for you, okay? You have a warrant for my house? Specifically for you. For you and the child. Yeah. Okay. So, What is going on? Pam fue detenida e interrogada sobre lo que sabía, cuándo llamó Ruby, por qué estaban las niñas allí y qué papel podría haber desempeñado. Desde su punto de vista, dijo que solo estaba ayudando a una amiga. Is Ruby Frankie's daughter. She's a friend of ours. I did make her scrub the floor and they vacuumed and stuff because I have company coming tonight from Costa Rica. Sure. So, but she did it of her own free will. Una y otra vez, Pam insistió en que las niñas simplemente habían estado ayudando a limpiar y comiendo helado. Esa fue su explicación. So just to make sure I'm understanding all this correctly, Ruby contacted you around noon. Said she had a family emergency. And needed you to pick up the girls. Yeah, she said, would you mind watching the girls while I'm gone? Because she was leaving. I said, yeah, I could do that because I need some help cleaning. Y para ser justos, Pam parecía genuinamente confundida. Pero la policía no solo estaba evaluando la historia de Pam, sino que también observaba cómo reaccionaban las propias niñas. Do you need medical attention at all? Okay. Is there a reason you're so scared right now? It's us? Okay. My intention is not to scare you. Are you okay? Or is there something that I can do to make you not feel as scared right now? Or would you rather not talk? Las niñas estaban calladas, retraídas y profundamente reacias a interactuar con los oficiales. Apenas hablaban, se susurraban entre ellas y se sentaban en el porche claramente conmocionadas. Finalmente, todas las niñas fueron puestas bajo la custodia del Estado. Ruby Franke y Jodi Hildebrandt fueron arrestadas y acusadas de 6 cargos de abuso infantil agravado relacionados con Russell y Eve. Se trataba de cargos por delitos graves, del tipo asociado con desnutrición severa, lesiones corporales graves y abuso emocional extremo. Y una vez que se produjeron las detenciones, el caso se hizo viral en todo el mundo. La gente no solo se preguntaba qué les había pasado a las niñas, se preguntaban cómo una familia tan pública, tan documentada, de la que tanto se hablaba en Internet, podía ocultar algo tan horrible a plena vista. La propia familia de Ruby también reaccionó públicamente. Su hija adulta, Shari, publicó, por fin. Y más tarde dijo que ella y su familia habían estado tratando de alertar a la policía y a las autoridades de protección infantil durante años. Esa declaración fue un duro golpe porque sugería que estas señales de alerta no solo habían sido visibles para extraños en línea, sino que habían estado visibles de cerca durante mucho tiempo. So you represent Miss Frankie? I do. Libya's on the video with us. Okay. Miss Frankie, can you hear me? Yes. Have you received a copy of the information in this case? Yes. A medida que avanzaba el proceso penal en Utah, otra pregunta importante se cernía sobre todo. ¿Qué había pasado con Kevin Franke, el esposo de Ruby y padre de los niños? Según lo que se supo más tarde, a Kevin le habían impedido ver a los niños durante aproximadamente un año. Más tarde diría que lo que había sucedido lo tomó por sorpresa y que ni siquiera sabía que los niños estaban en Ivins. Ese distanciamiento encaja con un patrón que otras personas ya habían descrito, en torno a Jodi Hildebrandt: aislar a los clientes de sus cónyuges, familias y cualquier persona que desafiara su autoridad. Kevin había participado en grupos de hombres facilitados por Jodi. Según los relatos que surgieron más tarde, le dijeron repetidamente que él era el problema, que estaba dañando a su familia y que la forma de arrepentirse era mantenerse alejado de su esposa e hijos. Luego, justo antes del arresto de Ruby, ella supuestamente se puso en contacto con él diciendo que había una emergencia familiar y que él tenía que ir a buscar a los niños. Él se apresuró a ir sin tener idea de en qué se estaba metiendo. En diciembre de 2023, el caso volvió a ser el centro de atención. Justo antes de una audiencia de renuncia a derechos, los abogados de Ruby emitieron un comunicado en el que afirmaban que Jodi se había aprovechado del deseo de Ruby de superarse. La había aislado de su esposo, de sus hijos mayores y de su familia extendida, y había convertido esa búsqueda en algo monstruoso. En otras palabras, el equipo legal de Ruby estaba posicionando claramente a Jodi como la manipuladora principal. Ruby finalmente se declaró culpable de 4 cargos de maltrato infantil agravado. En parte, eso pudo haber sido una estrategia, pero probablemente también evitó que sus hijos tuvieran que testificar en un juicio público prolongado. Además, la posicionó para cooperar contra Jodi Hildebrandt, y ese acuerdo de declaración de culpabilidad fue lo que reveló algunos de los detalles más espantosos del caso.
Según los documentos de la declaración de culpabilidad, Ruby admitió haber maltratado físicamente a Russell y a Eve de múltiples maneras. A Russell le daban patadas mientras estaba en el suelo. Le sumergían la cabeza bajo el agua. A ambos niños se les obligaba a realizar trabajos físicos agotadores durante horas y, a veces días seguidos, subiendo y bajando cajas de libros por las escaleras, trabajando al aire libre bajo el calor del desierto y sin comida, agua ni calzado adecuado. Se les dejaba bajo la luz solar directa el tiempo suficiente como para que les salieran ampollas. Y más allá del sufrimiento físico, fueron aislados y quebrantados psicológicamente, tratados como si fueran de alguna manera corruptos y necesitaran ser castigados para que obedecieran. How do you know if you are a controlling parent? If you're in a position of power and you turn your power and give it over to the kids, that is control. Ahora que Ruby admitía su culpa y estaba dispuesta a testificar contra Jody, la posición legal de Hildebrandt se debilitó considerablemente. Había defensas teóricas disponibles, argumentos sobre disciplina, juicio o intención. Pero una vez que Ruby accedió a cooperar y los documentos de la declaración de culpabilidad expusieron lo sucedido en detalle, a Jody le quedaba muy poco margen de maniobra. Ms. Hildebrandt, how do you plead to count 1, aggravated child abuse, a second-degree felony? Guilty. And to count 3, aggravated child abuse, a second-degree felony? Guilty. To count 5, aggravated child abuse, a second-degree felony? Guilty. And to count 6, also aggravated child abuse, a second-degree felony? Guilty. Jody también se declaró culpable, y al hacerlo confirmó su propio papel en el abuso. Sus documentos de declaración de culpabilidad añadieron otro detalle escalofriante. Al parecer, habían obligado a Eve a saltar repetidamente sobre el cactus. Para cuando llegó la sentencia en febrero de 2024, ambas mujeres ya habían admitido lo que habían hecho. Solo quedaba que el tribunal decidiera cómo respondería. She committed horrible acts of child abuse. From May to August in 2023, Ms. Frankie and her business partner held her 2 children, ages 9 and 11, turning 12, in a concentration camp-like setting. Had the older of the children not had the courage to run away and ask a neighbor to call the police, heaven only knows how much longer he could have survived in that situation. For the past 4 years, I've chosen to follow counsel and guidance that has led me into a dark delusion. My distorted version of reality went largely unchecked as I would isolate from anyone who challenged me. I was led to believe that this world was an evil place, filled with cops who control, hospitals that injure, government agencies that brainwash, husbands who refuse to protect, and children who need abused. The sentence will be that Ms. Frankie serve 4 counts, 4 1 to 15-year sentences based on her convictions for 4 counts of aggravated child abuse. They will serve consecutively. Luego fue el turno de Jody Hildebrandt. I sincerely love these children. I desire for them to heal physically and emotionally. One of the reasons I did not go to trial is that I did not want them to emotionally relive the experience which would have been detrimental to them. My hope and prayer is that they will heal and move forward to have beautiful lives. Jody intentó presentarse como alguien que aún se movía por el cuidado de los niños, pero para entonces esa afirmación ya no era creíble. Ms. Hildebrandt, this circumstance is tragic. It's largely, of course, of your making. By any measure, your conduct in this case was disastrous for these children. Adults are supposed to protect children. Adults with specialized training in particular are supposed to protect children. You didn't do that. In this case, you terrorized children. El juez no se anduvo con rodeos. Jody, al igual que Ruby, recibió 4 condenas consecutivas. Técnicamente, la estructura de las sentencias en Utah implica que la duración exacta de la pena que cumplan dependerá en última instancia del proceso de libertad condicional, el progreso del tratamiento, el comportamiento en la prisión y las opiniones de los afectados, especialmente los niños. Pero independientemente de cómo salgan las cuentas, ambas mujeres están ahora tras las rejas porque 2 niños sobrevivieron el tiempo suficiente para que uno de ellos pudiera escapar y pedir ayuda. Con Franke y Hildebrandt en prisión, la historia pasa ahora a su siguiente fase.
Kevin Franke ha solicitado el divorcio y ha estado luchando por recuperar la custodia de los niños. Y las cuestiones más amplias que plantea este caso siguen sin resolverse. 2 mujeres que se posicionaron como autoridades en la crianza de los niños, solo para declararse culpables de abusar de ellos. Hay muchas lecciones en este caso. El costo de perseguir la imagen y el control en línea. El peligro de entregar tu juicio a alguien que afirma tener todas las respuestas. Pero tal vez la lección más importante sea la más simple. Ten mucho cuidado en quién confías cuando te piden que confundas la crueldad con la disciplina. Esto es todo por hoy. ¿Qué opinas de este caso? Cuéntanoslo en los comentarios. Y si este video te ha parecido informativo, no olvides darle a me gusta y suscribirte y activar las notificaciones para no perderte el próximo.